abiertos vuestros ojos, y seráis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Dios Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué no se has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y me engañó. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Hay otro versículo en la Biblia que mi hermana Nora me pidió que leyera y que se me pasó. Está en Proverbios 7, de el 1, nada más son 2 versículos. Lo iba a poner al principio. Dice Proverbios 7, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Dios bendiga su palabra. Pues ahora tenemos el tema por nuestra hermana Nora, que ya sabemos que ella ya se preparó bastante para traer el mensaje de nuestro Señor, y es tu tiempo, hermana. Muy buenas tardes a todas y cada una de ustedes. A las cumpleañeras, felicidades. Las cumpleañeras pasadas también felicidades. Que Dios las bendiga grandemente. Que sigamos siempre tomadas de su mano. Y bueno, me da mucho gusto ver que Eva se conecta, que está con nosotros. Seguimos orando por ella grandemente y Dios hará maravillas en su vida, ¿verdad? Estamos seguros de ello. Y pues todas las demás hermanas que están en Zoom. Y bueno, para las que no me conocen, que ya son como muy poquitas, ¿verdad? Yo soy Nora de Rodríguez. Pues yo creo que me conocen más por esposa de Eugenio, ¿verdad? Porque a él es al que ama, al que nada más llega y Eugenio. Bueno, soy su esposa. Fíjense que este tema lo habíamos preparado. Bueno, se supone que Eugenio y yo le íbamos a dar, pero como Eugenio está en Reynosa, haciendo las labores de todo varón, ¿verdad? Trabajando para proveer. Pues me tocó a mí prepararlo y lo preparé para la reunión de matrimonios. Entonces me hablaron, Rosy me habló y me dijo que si lo podíamos volver a ver aquí porque verdaderamente está muy interesante. Tiene mucho que ver, no tanto, bueno, sí como matrimonio, pero también personalmente. Es decir, a mí como mujer, también el Señor me habla a través de este pasaje y me dice qué es lo que quiere que yo haga, ¿verdad? Entonces, es un tema que a lo mejor, o un pasaje que a lo mejor lo hemos leído, como decía la hermana, pero a veces no nos detenemos a ver ciertos detalles. Este tema que está preparado está basado en el libro de Cómo escuchar la voz de Dios de Charles Stanley. Ese libro completito lo estuvimos viendo en los matrimonios. Este tema en particular es el penúltimo tema antes de terminar ya el libro. Entonces, creo que son 9 capítulos. Este creo que es el 8, si mal no recuerdo. Entonces, todo el libro tiene que ver en
en la preparación para nosotros como creyentes, ¿cómo es que vamos a escuchar la voz de Dios? ¿Qué señales son las que vamos a pues visualizar o entender que es la voz de Dios, verdad? Y entonces en este capítulo específicamente habla de un tema bien importante que es escuchar y obedecer. Escuchar, no oír. Hay diferencia. ¿Sí? Yo puedo estar hablando y ustedes oyendo y bla, 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 se oye de fondo con mi voz, pero realmente no estamos escuchando. Cuando escuchamos, quiere decir que estoy poniendo atención a lo que estoy diciendo. Entonces, cuando nosotros escuchamos, entendemos y obedecemos, entonces ahí ya llevamos ganas. Fíjense bien. Este pasaje en especial empieza con una introducción, una plática muy pequeña acerca de una pareja, donde la muchacha llega con su pastor y le dice a su pastor, pastor, me quiero casar. Y le dice el pastor, bueno, pues el muchacho es creyente, es cristiano. No, pero yo lo voy a cambiar. Con el paso de los años se va a hacer creyente. Va a entregar su vida a Dios. Yo les voy a confesar algo. Yo cuando me casé, no me casé con una persona creyente, pero el Señor obró de tal manera en mi matrimonio que Eugenio casi creo que me gana. Es más creyente. No, no es cierto, no es que sea más, pero sí es, o sea, de verdad que se aplica aquello de que el alumno superó al maestro. Entonces, no todas las circunstancias de la vida terminan en eso. En este relato que platica Charles Stanley, dice que la muchacha estaba tan enamorada, tan ilusionada, tan lo que ustedes quieran que le dice el pastor, dice, bueno, ay, porque su vida no era la de un matrimonio que ella había creído. ¿Por qué? Porque el hombre, pues obviamente no la trataba como yo creo que muchos de nosotros, en circunstancias de nuestra vida, nos han pasado detalles en los que nosotros mismos pensamos, si tan solo me puedo escuchar a mi papá, a mi mamá, a mi maestro, ¿sí? A mi pastor, a mi esposo. Pero todas esas personas son iguales, ¿verdad? Si tan solo hubiera escuchado, si tan solo a Dios, mi vida sería. Entonces, el tema de escuchar y obedecer es muy importante en nuestra vida. Nosotros oímos hablar de Dios, pero nos negamos a escuchar sus advertencias, como en el caso del matrimonio de la pareja que les platicaba, ¿verdad? El Señor nos dice, nos habla, nos da mensajes, nos manda señales y nosotros, porque queremos hacer lo que queremos hacer, las hacemos a un lado. Y es que es la voluntad de Dios porque yo tengo en mi cabeza, pero no es la voluntad de Él. Y entonces yo me amacho, como decimos coloquialmente, y quiero hacer las cosas que yo quiero hacer y no las del Señor, ¿verdad? Entonces aquí debemos entender siempre que el compañero ideal de nuestras vidas es la obediencia. Escucho, obedezco. Si el Señor a través de la predicación, de mi lectura, de mi devocional, de mis grupos, de mi femenil, de lo que sea, me está diciendo que quiere que yo haga algo, que yo actúe de una manera, que yo me comporte de otra manera, pues escucho y actúo. Cambio, dirijo mi vida hacia la voluntad de Dios para entonces yo tener bendición y tener una vida, pues digamos, en la que podamos reflejar realmente el Cristo que vive en nosotros.
Recordemos que nuestro testimonio habla más que lo que yo diga con mi boca. Siempre, ¿verdad? Fíjense bien, vamos a leer. Alguien que se apunte, por favor, que quieran leer Primera de Samuel 15:22. Una de las muchachas preciosas, de las perlas preciosas que están aquí. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la dulzura de los cantos. Objetivo de ese pasaje, la palabra clave de ese pasaje, el alma de ese pasaje es obediencia. Pues eso le costó el reinado, entre otros detalles que ya tenía, pero pues eso finalmente le costó el reinado, la desobediencia. A lo largo del Antiguo Testamento leemos: oye Israel. ¿Cuántas veces no inician pasajes? Oye Israel, quiere decir pon atención, tu oído afínalo a lo que yo te voy a decir. Y después dice pon por obra o ponlo por obra. O sea, primero te habla y luego te dice cómo actuar, ¿verdad? Eso lo encontramos en muchas partes en el Antiguo Testamento. Pero el pueblo de Israel escuchaba al Señor, pero se negaba a obedecerlo. Vemos muchos profetas que lloraban, que sufrían, porque se desesperaban a tal grado de que decían ellos: es que el Señor te está diciendo eso y no quieres hacer caso. Hasta el mismo Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice: Israel, siempre quise ponerlos abajo, ¿verdad? Ustedes quisieron, ¿sí? Se negaban a obedecer. Así también nosotros. Nos negamos a obedecer, y es por ello que entonces experimentamos dolor, pena, sufrimiento y las consecuencias. Volvemos al ejemplo del matrimonio que les decía al principio, que platica Charles Stanley. Pues la muchacha experimentaba eso, ¿verdad? Mucho sufrimiento, mucho dolor. Hoy vamos a ver la parte de Génesis que estábamos leyendo del capítulo 3, pero quiero leer un poquito antes. Alguien que se apunte, por favor, para leer el capítulo 2 de Génesis, versículo 15 y 17. Son tan amables. Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo guardara. Pero del árbol, me salto el 17. 15 al 17. Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Ahí vemos que ellos tienen una instrucción, ¿verdad? Se comunica directamente con ellos, y les dice qué es lo que no van a hacer, ¿verdad? Ahí tenemos una instrucción bastante clara. No queda duda. Nada. Perdón. Bueno. Todo lo que encontramos en este pasaje y en la Biblia, donde dice no harás, en realidad es una promesa de amor y de protección de Dios hacia nosotros. Todo no harás es la expresión del amor divino de Dios hacia sus hijos. Cuando nos dice no hagas esto, mantente sentada, mantente quieta, pues lo dice porque él sabe lo que va a suceder más adelante. Él tiene conocimiento de todo lo que viene más adelante. De tal manera que entonces uno tiene que obedecer. Dice que no, aunque las circunstancias estén puestas para que tú lo hagas, y dice que no, no lo hago. ¿Sí? Debemos de escuchar y obedecer. En el pasaje de Génesis 3 vamos a ver 8 principios basados en este pasaje, y en realidad son 8 principios o consecuencias cuando nosotros hacemos oídos sordos a la revelación divina en cualquier edad, pues cualquier edad. Y vamos a verlo punto por punto.
Ahorita el pasaje que leyó mi hermanita Chelito habla acerca del árbol de la ciencia del bien y el mal. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción acerca de esta parte para poder entrar ya a los 8 puntos. Dice, el árbol de la ciencia del bien y el mal significa que comer de él proporcionaría el conocimiento del mal, lo cual es ya una desobediencia, porque el hombre ya tenía conocimiento del bien. Si ellos habían sido creados y puestos en el huerto y habían convivido con el Señor todo ese tiempo, habían visto, por lo menos Adán había visto cómo Eva se la había formado a partir de su propia costilla, entonces quiere decir que ellos tenían un conocimiento vasto, pleno del bien. Del mal no, ¿verdad? Pero del bien sí. Entonces, el hecho de comer de ese árbol iban a tener el conocimiento del mal. Bueno, vamos a ver. El punto número 1. Escuchamos voces equivocadas. Vamos a leer Génesis 3:1. Se los voy a leer yo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira. O sea, en pocas palabras les dijo así. ¿Es cierto que les ha prohibido de los deleites de este lugar? De todos. Eso no es de un ser bueno. Recordemos lo que les dije hace un momento. Ellos tenían ya conocimiento del bien, ¿verdad? Entonces, la serpiente, bien listilla, ¿verdad? No es de un ser benévolo. Debe haber un error, insinuando que Eva no había comprendido bien la instrucción. O sea, bien maquillado todo el asunto, si ustedes se fijan, ¿verdad? Entonces, dice aquí, insinuando que la comprensión de Eva era errónea acerca de la voluntad de Dios, como si él, o sea, la serpiente, fuera un ángel de luz. Hay muchas, ustedes no me dejarán mentir, ¿verdad? Hay muchos lugares en donde, y vamos a hacer sanidad, y vamos a hacer sanación, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer el otro, y el milagro, y el este, y el otro, como si fueran ángeles de luz. No es una sana doctrina la que se enseña ahí. Entonces a la gente la atrae con esas artimañas o con esas mentiras, y la gente cree, la gente cae. Porque no escuchan la voz de Dios. Que ahora, a lo mejor como en el tiempo de Eva, no la tenemos audible, pero la tenemos. ¿Verdad? Tenemos que tener cuidado con todas aquellas cosas que parecen como que medio son de Dios, como que nos dicen, no, pues si no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Hay que tener cuidado con todo eso. Dejemos de escuchar voces equivocadas. Estas voces equivocadas tienen que ver yo creo que el 99.9 de las ocasiones con los deleites del mundo. ¿Sí? Tratar de conseguirnos o convencernos de probar los deleites del mundo. Al cabo no pasa nada, no sucede nada malo. Fíjense, dice la serpiente, ni le tocaréis. Aquí en el pasaje de Adán y de Eva es la que dice, pues es que dice que Dios que no la comamos ni le toquemos. Aquí se entiende que esta parte o esta adición a lo que leímos anteriormente, que era de no comerás del fruto del árbol, de la ciencia del bien y el mal, está unado, ni le tocaréis. Se entiende que muy probablemente Adán le dice a Eva, oye, Eva, fíjate que nos dice el Señor que no debemos de comer, y dice Adán, y por si las moscas, ¿verdad? Dicen, no, es que ni lo hago.
Es como uno de mujer, ¿verdad? Hijo, si salgo y voy a la tienda y veo el vestido y el zapato, no, pues mejor no salgo para no caer en la tentación. Entonces dice, ni le toques. O sea, todavía una restricción que él mismo pone para protección de ella misma, ¿verdad? Dice, es una adición a la prohibición original. Adán pudo haberla instruido para mayor protección. A final de cuentas, ahí sí estaba cumpliendo la labor, ¿verdad? Que era la de protección, ¿verdad? Cuando no escuchamos a Dios, estamos escuchando las voces equivocadas. Estas voces son atractivas, ¿sí? Que lo único que desean es nuestra destrucción final. Al hacer oídos sordos de las palabras de Dios, de la voluntad de Dios, de las ordenanzas de Dios, solo le damos lugar a Satanás. Satanás entra por cualquier rendija, ya entra y azota la puerta y mete a todo el que quepa por esa puerta. ¿Sí? Poniendo nuestra atención a otras voces que nos alejan de la voluntad de Dios, llevándonos lejos de los propósitos para nuestra vida. Otro ejemplo clásico, ¿verdad? No, ahí en esa iglesia, no, hombre, no te van a prohibir, te van a decir que no se puede hacer esto, que no se puede hacer el otro, y escuchamos esas voces y decimos, no me gusta lo que yo estoy haciendo, pues no lo voy a hacer, no voy a seguir en esa iglesia, no voy a seguir a las personas que me están hablando de Cristo. Escuchamos otras voces. Tenemos que filtrar, o sea, todas las cosas que llegan a nuestro oído lo tenemos que filtrar y aprender a reconocer cuando Dios habla y cuando Dios no habla. Hay que afinar el oído y para eso se requiere mucha experiencia, mucho estudio, mucha entrega, convicción. Yo creo que conocer más que el enemigo, conocer al Señor. Exactamente. Convicción, ¿verdad? Relación con Dios. Es correcto. Punto número 2. Somos fácilmente engañados. Génesis 3:4 dice, entonces la serpiente dice a la mujer, hombre, si no te vas a morir, no va a pasar nada. Eso lo oímos muy seguido, ¿verdad? Todavía hasta ahora. Satanás es designado como mentiroso y homicida. ¿Alguien que quiera leer Juan 8:44, por favor? Nosotros somos de nuestro Padre el diablo, y los deseos de nuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O sea, es mentiroso y padre de mentira. O sea, no nomás es mentiroso. ¿Qué decíamos ahorita, Eva? ¿Qué decíamos? Las mentiras. Que la mentira era. Los humanos de reino del cielo. Porque toman formas diferentes de una mujer o de... Ah, no, sí. No, pues es que depende de la necesidad de la persona. Ah, claro. Es más, es bien sencillo. Cuando alguien, no sé si ustedes les han platicado, me acaba de fallecer fulanito, fulanita, y lo vi. Se me apareció. Era él, yo lo reconocí porque tenía su cara. No era la persona que falleció, ¿verdad? En realidad, ¿quién era? Padre de mentira. O sea, ¿cómo utiliza esos engaños hasta para torturarnos? O sea, no nada más para mentirnos y ahí medio gatusarnos, no, para torturarnos. ¿Sí? Apocalipsis dice que todo lo que tiene su semblante va a generar Es lo que decías, no me echen. Yo creo que uno de los errores más grandes, bueno, ya sucedió, pero como es tratar de dialogar con el hermano. La palabra de Dios dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y vosotros libraréis. Es que cuando viene,
Pues como una chispa aquí, inmediatamente Exacto, exactamente. Aplicar la de José, ¿verdad? Vámonos. Es correcto. Huye. Sí, es correcto. Cuando hace unos añitos me tocaba dar clases en una preparatoria, sí les había platicado, ¿verdad? Que yo daba clases en una preparatoria para chicos de escasos recursos. Mi compañera era, ay, no me va a pasar de tiempo, me avisas, Chelito, a las 5:30. Nos faltan 15, ¿o cuánto? Es que empezamos a las 4:50. Esos son 10, 20, 30, a las 5. ¿Ya? Yo sigo. Está en tiempo, hermanitas, está en tiempo. Sí, que no tengan, pero con la confianza de que nos podemos ir a. Bueno, me haces así cuando ya sientas que ya. Bueno, rápidamente. Bueno, mi compañera era psicóloga y te daba otras materias, ¿verdad? Entonces me dice, ya al siguiente día yo llego a dar mis clases y todo, y llega ella y me dice, es que ayer me quedé en el grupo de la noche y me asustaron, vi una persona ahí en la puerta y todo me dice, muchachos, ya lo vio, ¿verdad, maestra? Yo ya lo he visto. Y entonces, cada vez que yo entraba al salón ese, yo llegaba en la mañana y sí, pues me ponía a orar antes de decir, por favor, que ayúdame para que estas cosas no me van a pasar, yo estoy segura, pero por favor ayúdame para que no haya nada, no vea nunca nada, ni sienta nunca nada, y a los cuerpos esos también ayúdanos, por favor, y así estaba yo. Entonces le digo al pastor Daniel Casillas, oiga, pastor, fíjese que pasa esto en mi escuelita, y me dice, no se meta. Usted ore todo lo que quiera, pero no trate de hacer nada, que dice, vamos. No trate de hacer nada, ni que nada, nada, nomás ore en ese momento y se acabó. Porque no podemos contraer, no podemos contraer. Nosotros no podemos contraer. Entonces, es difícil a veces las circunstancias, pero tenemos que escuchar y obedecer. Por ejemplo, aquí en este caso, si mi pastor me está diciendo, no se metan, no hagan nada, no digan nada, no. Y en la mañana, antes de entrar hacia el salón, ya sabrán, ¿verdad? Y a la hora de salir también, porque pues yo me iba temprano, pero mi compañera se quedaba. ¿Sí? Y muchas circunstancias de esas que podemos platicar, ¿verdad? De experiencias que podemos nosotros platicar. Dice aquí, Satanás engañó a Eva usando casi las mismas palabras de Dios. Casi. Volvemos al mismo ejemplo. Hay muchas iglesias que lo que hacen es marearte con todos los versículos de la Biblia, no aterrizan nunca ningún mensaje. Y lo único que te dieron fue aire ahí para que medio te llenara el estómago, el alimento espiritual, y bueno, pues ahí le sigues, pero en realidad no hay crecimiento. ¿Sí? No hay enseñanza. No me edifica a mí como hijo de Dios. Dice aquí, Satanás engañó a Eva usando casi las mismas palabras de Dios. Y decimos que no escuchamos a Dios cuando en realidad sabemos que si lo hacemos, esto es un acto de rebeldía. No, es que yo estudio todos los días y me pongo a hacer mi devocional y sigo actuando y haciendo las cosas equivocadas que sé que no le gustan a Dios, pues entonces estoy siendo rebelde, ¿verdad? Cuando yo soy rebelde, mi o nuestra perspectiva se desequilibra. Cuando estamos en sintonía con Dios, entonces nosotros tenemos nuestra mente más clara y más aguda. En todos los aspectos, sobre todo espirituales, morales, familiares, sociales, en todos los aspectos, sobre todo espirituales. Tenemos más discernimiento y concentración. Cuando entramos en conversación con Satanás, en cambio, nos encaminamos hacia el fracaso,
Porque los gritos de Satanás nos ensordecen y ni siquiera podemos escuchar la voz suave y apacible de Dios. Estamos, desde hace un momento, aprender a diferenciar quién me está hablando. A veces es tan agresivo el padre de mentiras que me confunden o no me dejan escuchar lo que Dios me está queriendo decir. Pero cuando yo estoy verdaderamente concentrada en lo que tengo que hacer, cuando yo estoy entregada en el estudio del Señor, en conocer su voluntad, cuando yo le pido a Dios, Señor, quiero conocerte, es cuando me empieza a hablar y no me va a quedar lugar a dudas porque me va a dar paz, me va a dar tranquilidad. No me la va a robar, no me la va a quitar, por el contrario, voy a experimentar una vida de calidad, una vida diferente a la que yo a lo mejor estaba acostumbrada. Tercer punto, expresamos orgullo e independencia de Dios. Génesis 3:5, vamos a ver qué dice. Sino que sabe Dios que el día que tomáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. La base de todo pecado es la independencia. Hombre, yo sola puedo. ¿Ah? Estoy siendo orgullosa, estoy siendo soberbia. Cada vez que decidimos desobedecer la voluntad revelada, es que decidimos actuar independientemente, lo cual es una expresión de orgullo. Tenemos que tener cuidado en lo que nosotros queremos hacer y lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Tenemos que ser pacientes. A veces las prisas, a veces el sentir que ya necesito la respuesta del Señor me hace actuar apresuradamente, independientemente. Y a veces se nos hace eterno esperar la respuesta del Señor, pero es que si ya está la puse ahí nada más para que ya le pongas. Y el Señor dice, no, es no. A veces con nuestros propios familiares queremos, y andan, y acepta el Señor, y acepta el Señor, y acepta el Señor. Y es como esa cosa de esa ansiedad y esa prisa y es, pero a lo mejor en cierta circunstancia de nuestra vida el Señor dice, todavía no es el tiempo de la persona. Tú habla de Él, tú habla de Cristo, pero deja el tiempo. El Señor es el dueño del tiempo perfecto. Tengamos paciencia. En nuestras actividades diarias, tengamos paciencia. Yo estoy segura que todas ustedes han experimentado y tengo que hacer la comida, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer el otro, y tengo que ir al súper, y tengo que ir a los niños, y tengo que ir. Y hasta nosotros mismas a veces nos decimos, ay, cálmate, cálmate, tranquila, respira. De Milky Way. Y la comida de Milky Way. De coquita. ¿A poco no? Es lo mismo, es lo mismo. Tenemos que ser pacientes, tranquilos, ir al ritmo del Señor, como quiere Él que vayamos trabajando. Yo no digo que a veces nos acelera. Cuando dice diligentemente, es, ay, no, porque ya. Pero a veces dice calma, paciente. Calma, vive con la Es cierto, es verdad. no se puede acelerar. Yo ya he aprendido a estas alturas de mi vida a decir, pero así como que todo el tirado debe decir, ahorita. Ya veré. Exactamente. Exactamente. 4, tomamos decisiones que apelan a la carne. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos,
y árbol codiciado y para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. Satanás no apela en relación a nuestra hambre de Dios, o a nuestra sed de Dios, o a nuestra obediencia a Dios, ni siquiera al deseo de entender el significado de la oración. Apela, fíjense bien, esto es importante, a nuestra sensualidad, a nuestros deseos egoístas y de superioridad antes. O sea, en el caso de la superioridad, que siempre queremos ser antes que los demás en sabiduría, en conocimiento, en poder, en lo que sea, ¿verdad? Que pues nosotros podamos adquirir. Cuando yo hablo de sensualidad, hablo de nuestros sentidos, ¿sí? Nosotros como seres humanos somos sensuales, tenemos esa cosa de yo quiero sobar, yo quiero ver, yo quiero tocar, yo quiero conocer, yo quiero ver. Eso es a lo que se refiere con sensualidad. Por eso tienen tanto éxito las imágenes. De verdad que hay luego unas cosas que ponen ahí como con unos vitrales y los vitrales ya después están todos chorreadillos, ¿verdad? Variadillos y no sé qué más, que tú dices, no, ya ni lo quieres agarrar, ¿verdad? Pero el punto es que nosotros somos así. Necesitamos estar tocando, estar viendo, y Satanás es lo que quiere. Por eso decía en el versículo que leyó Memi, en el 13, dice, y la mejor vio que el árbol era bueno para comer. Yo creo que el fruto no creo que estuviera aquí, ¿verdad? Ahorita un poquito más arribita y pues a lo mejor hasta ella ya se acercó y lo quiso ver y lo quiso tocar y pues, ¿cómo le hace uno cuando va al súper? Para comer las manzanas. La agarras, la volteas para todos lados, también no tiene bolita, no tiene puntitos, está rosita, no, pues esta va para la casita, para la casa, ¿verdad? Pues yo creo que ella hizo lo mismo. Sí, mi amor. No, esto ya está entre verde y amarillo, esto ya no. Bueno, el punto es que todo lo que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, pues es algo que nos causa como, digamos que hasta satisfacción, ¿verdad? Y el sentido, la sensación es la que él utiliza, y en este caso lo hizo, ¿verdad? Viendo que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. ¿Se fijan cómo va entrando? Árbol codiciable. Ya no dice ahí, oye, se veía bien rico. No, codiciable, ya era más lo que se me antoja. Quiero más, exacto. Yo lo quiero. Actuando independientemente, dijimos hace un momento que somos egoístas, entonces aquí está el actuar en independencia por parte de ella y el punto de Satanás utilizando eso para entrar por medio de los sentidos. ¿Sí? En cambio, Dios habla a nuestro espíritu. Aun cuando nosotros somos salvos y que el principio del pecado todavía mora en nosotros, ya no tenemos que ceder ante el pecado, ni dejarnos dominarnos por él. Ya no somos vencidos por el pecado. El Señor ya venció el pecado. ¿Verdad? El Señor cuando nos habla en espíritu, nos habla para nutrirlo, para alimentarlo, para hacernos sentir paz, para hacernos sentir gozo, para hacernos sentir bien a nosotros. Bueno, pero de adentro hacia afuera, ¿verdad? El mundo habla un lenguaje muy diferente al de Dios. Nada que ver. Ellos utilizan la sensualidad en el sentido que estábamos viendo como la serpiente, ¿verdad? En el caso de despertar la codicia, la ambición, la necesidad de tener algo, de poseer algo. Eso es como nos habla el mundo, y más hoy en día, mucho más.
Estamos siendo bombardeadas constantemente. Si no lo tienes, no vales. Si no lo compras, no vales. No sirves, no eres exitoso, no esto, no lo otro. Y eso es lo que a nosotros nos afecta. Y empezamos a oír voces ajenas que no son las del Señor. Y nos dejamos a veces llevar por ello. ¿Sí? Punto número 5. Tratamos de justificar nuestros errores. Vamos a leer Génesis 3 del 8 al 9. Sí, hasta ahí. Fíjense, cuando Eva vio el árbol, dice, les voy a terminar de leer el 6, dice, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, ya habían comido, ya habían sido abiertos sus ojos, ¿verdad? A partir de este momento, ellos tuvieron que apoyarse en su propia conciencia para distinguir entonces el bien del mal. Porque dijeron, estamos desnudos, vamos a escondernos. Ahí ya ellos estaban teniendo su propia conciencia, ¿verdad? Nosotros ofrecemos excusas por nuestros errores. Es una condición natural también. Desde aquí la empezamos a ver. ¿Sí? Aquí el Señor no pregunta por información. Si le seguimos más adelante en el versículo 11 dice, Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Ahí no está preguntando por información. A ver, Chelito, ¿quién te dijo? Oh, pues fíjate que Juanita me dijo. Él ya sabía. Él ya sabía qué era lo que había pasado. Fíjense, lo que hace él es preguntar para obtener una confesión. ¿Sabes qué, Señor? Me comí la manzana que me dijiste, o el fruto que me dijiste que no me comiera, y perdóname. Te desobedecí. No escuché lo que tú me dijiste y te desobedecí. Te pido que me perdones, por favor, porque yo he cometido un error y sé que es un error de Rafael, pero por favor, perdona. ¿Qué hubiera pasado? Pues yo no hubiera pasado. O sea, a lo mejor nos hubiéramos comunicado. Claro que el Señor nos hubiera perdonado. Las consecuencias, esas seguirían, ¿no? Su curso. Pero el Señor nos hubiera perdonado. Exactamente. Eso es lo que pasa hoy por hoy con nosotros. Cuando cometemos un error, cuando queremos escuchar voces equivocadas, cuando actuamos independientemente, cuando somos orgullosos, cuando somos soberbios y no le decimos al Señor, perdóname, Señor, yo me equivoqué, hice todo lo contrario de lo que tú quieres, sino por el contrario. Ah, no, es que Juanita fue la que me dijo y le dijo a Chelito y empezamos ahí a triangular las cosas, que fue lo que sucedió aquí. Echar las culpas a un lado. Exactamente. La que tú ni siquiera las cosas. Oye, ni me contaba. Ya no está tan bonito. No, estaba tan. No era muy útil, que diga. No, pero pues luego, ¿verdad? Ahí es el conflicto de, bueno, ¿y por qué tú no dijiste que no, verdad? Qué vergüenza. Los dos echándose la culpa. Exactamente. Y el Señor así como. Y como quiera, él más adelante nos habla acerca de que somos sus perros preciosas, ¿verdad? De cuán amor tan grande por parte de su creación. Vamos a leer Génesis 3:3. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, no dijo, bueno, pues es que mira, yo agarré, pues se me tomó, lo codicié, ¿verdad? No, la serpiente fue la que me engañó.
También uno, ¿verdad? Echándole la culpa a la serpiente. Dios nos habla y conocemos qué dice, pero tratamos de buscar explicaciones para nuestra desobediencia. Dios no escucha excusas. Él pudo haber dicho, bueno, sí, ya sé que la serpiente te dijo, pero ¿por qué lo hiciste? Pues ahí sí ya no nos queda más remedio. Es como aquel momento en el que dice, cuando llegas a la presencia del Señor, a ver, mi reina preciosa, ahorita perla preciosa, ¿qué hiciste con tus niñas? ¿Qué hiciste con tu marido? ¿Qué hiciste con tu casa? ¿Qué hiciste con tu cuerpo? Ahí hay que dar explicación, cuenta. ¿Qué hicimos con todo lo que el Señor nos dio? Como Dios nos conoce, no nos va a dar más de lo que podamos recibir. Por eso no podemos culpar a nadie de no haberlo escuchado. Ahorita ustedes están escuchando el mensaje y cuando estén con el Señor no van a decir, yo nunca había oído acerca de eso. No, porque tal día, tal hora, con 43 años de temperatura, ahí estaba la Noris dándonos el mensaje. ¿Verdad? La explicación del mensaje. O sea, no van a poder decir eso. Cuando los pecadores rehúsan arrepentirse, sufren juicio. Cuando se arrepienten, reciben perdón. Vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Qué hubiera pasado? Si Eva le hubiera dicho, Señor, pues que yo tuve la culpa. Yo comí, se me antojó eso policial. Y yo tuve la culpa porque le llevé a... Ha sido diferente, ¿verdad? Yo soy responsable de mis acciones, de lo que hago, lo que digo, lo que pienso, cómo actúo, y nadie más va a tener esas consecuencias más. 6. Sufrimos las consecuencias. Génesis 3 del 14 al 15. ¿Quién no quiere leer? Nadie. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, porque tú sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en la Ok, correcto, exactamente, a eso se refiere. La serpiente representa todo lo odioso y repugnante y bajo. Está marcada con infamia y siempre son evitadas con temor. Si ahorita saliera aquí una serpiente, yo creo que estuviéramos ahí arriba de la silla, ¿verdad? No, Abrazándonos las unas a las otras y ¡ay! Digo, y más si sabemos que son de esas coralillos, esas serpientes venenosas, ¿verdad? Con más ganas. ¿Sí? A la serpiente se le maldijo física y espiritualmente. ¿Quién quiere leer Romanos 16:20? Por favor. Ya vamos a terminar. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea. Es correcto. Ya está vencida. Satanás está vencido. Lo aplastó. Exacto. No lo dejó malherido, lo aplastó. ¿Sí? De tal manera que muchas personas, como no saben esto, todavía son cautivas de los ataques y del pecado. Pero cuando ya nosotros sabemos que Él está vencido, nosotros ahí reconocemos que somos libres, ¿verdad? Dios en este pasaje enumeró las consecuencias de la desobediencia por no escuchar.
Aquí es importante entender. Simiente de la mujer, ¿quién es? Cristo, ¿verdad? Sí, sí. Herirá en la cabeza de quién? De Satanás. Y heridas en el calcañar sería una alusión a la cruz. Era lo que decía nuestra hermana Eva, ¿verdad? Bueno, dice aquí, a Adán y a Eva también les dio los resultados de la desobediencia. Esto lo podemos leer en Génesis 3 del 16 al 19. Y esto es lo que hasta el día de hoy seguimos viviendo, ¿verdad? Sí. Se los leo yo si ustedes quieren. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y sigue, ¿verdad? Espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu rostro comerás, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la maldición no nada más les cayó a ellos que habían desobedecido, que habían escuchado, no obedecieron, y sobre todo afectaron a todavía más a toda la creación. Hasta la tierra maldita. Exactamente. Este es el resultado del conflicto del hombre contra el pecado, de la desobediencia, ¿verdad? Dado que este pecado, pues este busca gobernarnos, o sea, Satanás quiere tenernos aquí en el puño, ¿verdad? Con el cuello aquí en su puño. El hombre volvió la espalda a la voz de Dios por seguir, en este caso a su esposa, tomando del fruto prohibido. Y la mujer pecó por actuar independientemente de su marido, quien debía en este caso ser su guía y protector. Aquí los roles se invirtieron, si ustedes se fijan. Él estaba así como muy descansado, de la ardua jornada de ponerle los nombres a los animalitos y a la creación, ¿verdad? Y se invirtieron, el varón no fue guía de su mujer, ahí sí ya no. ¿Se acuerdan al principio que decía, bueno, ni lo toques? No, pero aquí ya no. Aquí le debió de haber dicho, no me tira eso, tira eso, tira eso. No, pues se lo comió, ¿verdad? Todo dolor y sufrimiento es resultado de no escuchar a Dios en el huerto. Por solamente una acción de no escucharlo y poner atención a lo que él estaba diciendo cuando les dijo en el huerto, obedecer, sufriendo las consecuencias. La cuestión más seria el día de hoy a la que nos debemos dedicar es escuchar y obedecer la voz de Dios. Antes de hacer algo, si hay una pizca de duda, una sospecha, piense 2 veces o más, si es necesario, antes de actuar. Dios nos puede estar diciendo, no lo hagas. Es que no sé, clásico, no sé si comprar café o negro. No sé si comprar café. Oye, pues ya estás dudando, pues no compres nada, ¿verdad? Un ejemplo muy trivial, pero en cuántas cosas muy serias estamos. Es que no sé si decir, es que si no sé si hablar, es que si no sé, pues si no estás teniendo la seguridad, piensa 2 veces. Edifica, es verdad, vale la pena, va a crecer, va a servir de algo. Si no, mejor no lo hagamos. Deténgase y busque el rostro del Señor y pregúntele cuál es su voluntad en este asunto. Señor, yo me siento así, no sé qué hacer. Dime tú. Yo en muchas ocasiones le he dicho al Señor, Señor, ¿sí o no? Así de simple. Y el Señor te dice sí o no. De verdad que sí contesta, de verdad que sí contesta. Y contesta claramente. ¿Sí? Dios contesta y nos libra de muchas penas. 7. Otros alrededor sufren. Génesis 3:19.
Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. No se puede pecar en soledad. Aquí vemos en este versículo, entre el 18 y el 19, que toda la creación fue afectada, ¿verdad? Por el pecado. Y entonces dice aquí, la desobediencia de Adán y Eva dio como resultado la alteración de toda la raza humana, como decía Margarita, y la creación. Es decir, afectó al mundo entero. El hombre por el pecado se hizo mortal, que no era la intención del Señor, ¿verdad? Entonces se hizo mortal. Fue susceptible a todos los sufrimientos y desgracias de la vida, sometiéndolo a la muerte física y espiritual. A penas eternas en el infierno. Es la consecuencia del pecado, ¿verdad? Fíjense, Adán vivió 930 años. La mayor parte de esos 930 años fue fuera del huerto, fuera de la relación con Dios, fuera de la comunión con Dios. 8. Perdemos lo mejor de Dios. ¿Estamos dispuestos a sustituir lo que ofrece Satanás por los supremos dones de Dios? Si escuchamos y obedecemos a Dios, lo mejor de Él está a nuestra disposición. ¿Y qué es lo mejor de Él? Todos los recursos celestiales. Todos. No hay límite. La clave de todo esto es escuchar y obedecer. Este es mi mensaje del día de hoy, muchachas. Me da mucho gusto compartir con ustedes. Cada vez que me invitan me da mucho gusto. Si alguien quiere hacer algún comentario, quiere expresar algo, con toda confianza. Yo quería saber que eso presenta ahorita de todo lo que vemos nos afecta. Que ahorita hay gente dedicada a meterte escenas muy feas en películas que están muy tranquilas, de enterrar el cuchillo y tú dices me dabas. Y esa escena se te queda en la mente mucho tiempo y muchas ideas que están dedicadas a afectarnos, a dañar a toda la gente. Todos los que están en televisión y en cine, su deseo es afectar. Claro. Y ahí estamos viendo algo que seguro no tenía nada que ver y ves escenas que se empezaban A causar un impacto negativo, ¿verdad? Es verdad, es correcto. Y ese es trabajo de Satanás, o sea, porque eso lo podemos ver en la televisión, en el cine, en el internet, en el celular, en todos lados, o sea, podemos ver toda clase de cosas que luego, como dice Margarita, ni vienen al caso y pues sí, sobre todo ahora, ¿sabes qué, Margarita? Exacto, el estarnos queriendo meter a fuerza la homosexualidad, todas estas desviaciones, y es que es lo normal, y es que es lo que viene, y es que es lo nuevo, y lo tienes que aceptar, y ya no puedes decir que no, y ya no puedes decir que no es lo que Dios planeó, o sea, ya no puedes tú hablar, porque tú ya estás siendo criticado y eres ¿cómo se dice? Intolerante, homofóbico. Tenemos que ser incluyentes. Y entonces eso es lo que todavía ahorita aún está afectando. Un primo mío me mandó en Facebook una fotografía donde pone el adiestramiento es desde la infancia. Pone una fotografía de unos niños con una banderita nazi. O sea, los niños alemanes con una banderita nazi donde ya les estaban adiestrando para... Exacto. Y abajo pone a los niños en los colegios ahora con la banderita del arco iris. Y que ya no van a poner el sexo en el conocimiento para que la criatura escoja. Ya no quiere ser
Pues está tocando bien. La extra que te a los chicos y a los Pues se está cumpliendo ese texto que dice que tendrán la mente cauterizada. O sea, ya no se reconocerá lo que es bueno, lo que es malo. Ya no. O sea, porque, por ejemplo, en todas las películas y series y todo, los jóvenes pueden ser pareja. O sea, ya tener una relación como de matrimonio. Ajá, Y se los ponen tan natural y muy, y que los jóvenes ya lo están tomando como, como que pues es normal, no es malo, y pues ya no se está viendo ese valor del matrimonio. O sea, ¿para qué es el ¿Para qué es el matrimonio? ¿Qué es el noviazgo y qué es el matrimonio? Ya no. Los jóvenes ya no, pues están viendo muchas cosas en la televisión, en las películas, en todos los programas, así lo ponen. es correcto. Adoctrinamiento. Sí, la mente cauterizada, señor. No hay bien y no hay mal. Bien. Dice, con el diablo no se dialoga. El error de los hombres es una larga conversación con quien no debía. Aprende a cortar estas conversaciones que no debían. Se le voy a mandar el verbo que va de acuerdo con nosotros. Van a escuchar voces diferentes a las que tenemos. Correcto. Ok, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias.